y lógicamente hacer una distribución equitativa de los recursos, de los pocos recursos que existen. Hemos logrado incrementar en 3.000 más de los 17.000 que se construía, y este año tenemos proyectado 20.000 nuevas viviendas en todo el país. Bueno, cuando vino el ministro de Obras Públicas hablábamos de la necesidad de la vivienda y yo le decía, bueno, habiendo tanta gente que no tiene vivienda, solo en Santa Cruz hay 1 millón de personas que no tienen acceso a la vivienda y sin embargo hay más de 1.400 departamentos que no pueden ser entregados básicamente porque no tienen los temas legales, no tienen los papeles al día o han sido construidos en lugares inaccesibles. Bueno, lo que ha pasado es que el anterior régimen, el régimen del señor Morales, cometió muchas irregularidades, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que significó, primero el tema de la construcción y luego el tema de la venta de los mismos, ¿no es cierto? Empezaron a construir viviendas, en el caso de Cochabamba, por ejemplo, la famosa Villa Sudamericana, sí. Vivienda, o sea, bloques de departamentos en terrenos que no estaban saneados. No tenemos documentos de propiedad, digamos, los terrenos, ¿no es cierto? Eran órdenes que se daban al calor de un momento del entonces presidente, y lo que ha ocasionado es que esas viviendas no las podamos negociar, no las podamos traspasar o transferir a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Entonces, es un trabajo que nos han dejado nada fácil porque hay que hacer gestiones ante el gobierno municipal, regularizar toda esa documentación para, una vez saneado todo aquello, poder transferir a la gente que la necesita, ¿no? Entonces, claro, situaciones de esas han sucedido tanto en La Paz, aquí, como en Santa Cruz. Ahora, sanear los documentos también le va a significar un costo al Estado. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Cochabamba, se hablaba de 5 millones de bolivianos. El tema de sanear esa documentación, por cuestión de gestiones que hemos realizado con el gobierno municipal, estamos logrando, digamos, flexibilizar aquella situación, y por voluntad del gobierno municipal nos han abierto la posibilidad de que ese monto pues se reduzca a una expresión mínima, ¿no es cierto? Bueno, precisamente este es el tema, porque si bien la gente quiere vivienda, quiere casita, quiere departamento, pero es muy difícil que uno pueda dar una plata si no tiene los papeles saneados. Lo mínimo que uno quiere es, por ejemplo, tener la planimetría. Hay municipios que están, por ejemplo, con la posibilidad de brindar la mayor, las mejores condiciones al Estado para poder sanear estos documentos. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? La verdad es que hay municipios en el país que cuentan con la documentación en regla, pero siempre hay sus trabas burocráticas, pero yo creo que es una cuestión simplemente de gestión entre la agencia y el gobierno municipal, donde se quiera proceder a la construcción de viviendas, de que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Nosotros en este programa, digamos, de este año, está en este momento la etapa socialización, claro, con todos los gobiernos municipales. Entonces la alcaldía tiene que poner su parte para no tener problemas en el futuro, ¿no? y que lógicamente las viviendas sean construidas en terrenos debidamente saneados y que el beneficiario pues final, que es el ciudadano que no cuenta con un techo, no tenga problemas, ¿no? No es que le vayamos a transferir un problema, tenemos que darle una solución habitacional para que la gente pues pueda tener un techo, que es el anhelo de todo ser humano, ¿no? Y obviamente también yo vi que muchas de las viviendas sociales estaban construidas en lugares inaccesibles. Algunas no tenían servicios básicos hasta el lugar. Realmente son temas muy delicados que se hizo en el anterior gobierno. Sí, realmente no sorprende, ¿no? No sorprende en absoluto. Todas las instituciones del Estado, sin excepción, y la Agencia Estatal de Vivienda no queda al margen, han sido entregadas con problemas, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve antes de ayer en la ciudad de Sucre. Entregamos 57 viviendas en un barrio, la periferia de Sucre, donde había existido el compromiso del gobierno municipal y lógicamente de los funcionarios en aquella oportunidad de la agencia, que una vez iniciado el proyecto, el municipio pues iba a abrir las calles, iba a empezar a colocar los servicios básicos, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, pero sin embargo eso no se dio, ¿no? Entonces llegó a entregar la vivienda que no tenía ni agua, ni luz, ni alcantarillado, y recién estaban queriendo arreglar las calles, ¿no? Claro. Por suerte, unas gestiones de la propia empresa les acomodó unos tanques de agua para que vayan carros cisterna y les deposite agua. Entonces eso se ha venido sucediendo en muchas ciudades
del país, ¿no? Es lamentable. Pasó lo propio el sábado anterior, estuve en Tarija, fui a la inauguración de 100 viviendas para personas con capacidades diferentes, el mismo problema, exactamente el mismo problema, ¿no? Entonces, lamentablemente nos toca hacer gestión con los alcaldes, gobernación, si toca el caso, y tocar las puertas del FPS para que pues, pueda permitir la ampliación de la red de agua potable para que llegue a estos barrios, digamos, ¿no? Claro. Entonces son situaciones anómalas que se han presentado, es lo que hemos heredado del régimen del señor Morales, la forma irresponsable cómo se administró la plata de todos y bueno, pues al final al cabo nosotros tenemos que cumplir nuestra meta, cumplir nuestro objetivo. Generalmente en promedio se construyen 60 viviendas por día en el país dentro de este programa, entonces nosotros no podemos atrasar aquello, ¿no es cierto? Porque al final al cabo, como agencia nosotros lo que tenemos que hacer es entregarle la casa. El gobierno municipal tiene que darle los servicios. No es nuestra responsabilidad. Así es. Pero lamentamos que tenemos que lidiar con ese problema todavía porque al final al cabo se genera una especie de conflicto social porque la gente va a llegar a vivir en un lugar donde no tenés los servicios básicos. Entonces es complejo, ¿no? Había también algunas personas que ingresaron a las viviendas sociales por un tema de aval político que hasta se resistían por abandonar las viviendas. Ese es un tema que yo lo vi el año pasado, lo denuncié en muchas oportunidades. Mira, esto por ejemplo nos ha sucedido y fue con lo que yo fui recibido en Santa Cruz, por ejemplo, el caso de la organización Papa Francisco. Ah, sí, permítame por favor un segundito porque voy a seguir conversando con usted, pero por la coyuntura me voy a ir un momento al Tribunal Supremo Electoral y volvemos a hablar de este tema de vivienda que está muy interesante. Nuevamente actualizamos información. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Alvarito, estamos ya con la unidad móvil, está don Carlos Alarcón. Adelante, escuchamos audio propio. Todos, ¿no? Entonces, de esta manera estamos reeditando la Alianza Comunidad Ciudadana y se va a participar con nuestro candidato, obviamente, presidencial, Carlos Mesa, a la cabeza de esta alianza en las elecciones del próximo 3 de mayo. Eso es todo lo que tenemos para informarles. ¿Quién sería el candidato a la vicepresidencia, por favor? La alianza ha dado toda la facultad y la potestad para que sea el candidato presidencial el que anuncie y formalice la candidatura del binomio. Ustedes saben que eso hay plazo hasta el 3 de febrero. Entonces esa es una prerrogativa, una potestad que la va a anunciar todas las listas en realidad de candidatos, el candidato presidencial. ¿Se mantendría Carlos Mesa? Se les va a anunciar, como les digo, oficialmente la lista de candidaturas hasta antes obviamente del 3 de febrero. ¿Se mantienen los colores? Todo se mantienen los colores, se mantiene el nombre, el que es la sigla. ¿No? Como les digo, es una reedición de la Alianza Comunidad Ciudadana, parcialmente con nuevos aliados, que son estas dos agrupaciones ciudadanas, y la estructura básica, que es el candidato presidencial, con el FRI, que es el Frente Revolucionario de Izquierda. Don Carlos, ¿qué criterio se merece la candidatura de la actual mandataria transitoria, por favor, don Carlos? Todavía eso no ha sido materia de evaluación. Ustedes saben que es un hecho reciente, ¿no?, de las últimas horas. Se va a evaluar, el candidato presidencial Carlos Mesa va a evaluar conjuntamente con la Dirección Nacional y se les va a hacer conocer próximamente una posición oficial sobre el respecto. ¿Cuál será el criterio de evaluación para los próximos candidatos a la Asamblea, por favor? Son los mismos criterios, se trata de inclusión, se trata de renovación, se trata de gente que no ha estado antes, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como ustedes vieron y lo hicimos el 20 de octubre, se mantiene ese compromiso, se quiere profundizar el compromiso de renovación, el compromiso de juventud, el compromiso de inclusión, entonces prácticamente son los mismos valores. Bueno, estamos desde el Tribunal Supremo Electoral con nuestra unidad móvil, ahora Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa ha presentado su alianza. Escuchábamos al abogado Carlos Alarcón hablando precisamente sobre este tema. Volvemos más adelante, completamente en vivo, las alianzas, los partidos, las agrupaciones seguirán yendo hasta el Tribunal Supremo Electoral cuando estamos a menos de 60 minutos del plazo establecido. Don Alberto Melgar, el director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, muchas gracias por la comprensión. La coyuntura en este momento nos ha cortado una conversación tan interesante. No, por supuesto, la coyuntura al fin y al cabo también nos tiene que inducir porque es la responsabilidad que tenemos, es el país que tenemos y la democracia tiene que fortalecerse, ¿no?
Que se quede. Bueno, lo que le decía era este tema, cómo los avales políticos, el ser militante del movimiento al socialismo, a mucha gente le daba incluso hasta el poder de ingresar a una agencia, a una vivienda y no salirse. Estaba comentando usted lo de la urbanización Papa Francisco, que fue un escenario de un conflicto bien duro, ¿no?, entre vecinos. No, sin lugar a duda, todo eso se mantiene, lamentar porque si vamos un poquito más hacia atrás, se ha podido verificar, por ejemplo, que toda la agencia estatal de vivienda tiene 9 departamentales. Ya, las 9 eran cuarteadas políticamente. Por decirte la de Santa Cruz, ya que tocamos el tema de Santa Cruz, era un bastión político del ex ministro que hoy está detenido, el señor Romero. Ya, él era quien decidía qué se hacía, quién era el director, a quienes se adjudicaban los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo lo tenía repartido. Y en ese afán, digamos, de dar todo lo que significaba el apoyo o devolverle favores o gentilezas, digamos, a esa gente que salía y bloqueaba, a esa gente que salía y ovacionaba, al que sabemos. Entonces era esto, ¿no es cierto? Agarrar y decirle, bueno, señores, ya se hicieron estas casas son del Estado, estas casas son para ustedes, ahí están. Y eso sucedió cabalmente antes de los movimientos que se dieron en el país, cabalmente las protestas en contra de todos estos abusos, estos atropellos que se daban en el país, es que ellos instruyen, les dicen, ingresen en esas casas son de ustedes, antes que venga la derecha y la derecha tome posesión de ellas, ¿no? Entonces, el discurso que todos conocemos. Entonces, esa gente entró allá y bueno, se creyó dueño, y ya cuando me hago cargo de la agencia, bueno, pues soy recibido, ¿no es cierto?, con ese tipo de problemas. Y bueno, en la dinámica de tratar de encontrar soluciones pacíficas, de conciliación, porque la presidenta, ustedes recuerdan, abrió un espacio, digamos, de unidad, de concertación, de hermanamiento entre bolivianos y que se pacifique el país. Entonces, en esa lógica fuimos conversando N veces. N veces, inclusive el ministro Arias, el viceministro César Cladera, me acompañó en una oportunidad, conversamos con ellos, los persuadimos, como que establecimos un principio de acuerdo y nos hicimos un cronograma, digamos, de cumplimiento de obligaciones, con la finalidad de que ellos se salgan y nos permitan a nosotros hacer nuestro trabajo para poder asignar esas viviendas a la gente que necesite, de repente ellos mismos o de repente gente de otro lado, ¿no es cierto? Entonces, pero lamentablemente eso no ha podido ser factible porque había muchos intereses en juego, ¿no? Esa gente muy maleada, gente que se acostumbra, digamos, a estar sacando dinero al uno al otro, sobre pretexto de que esas viviendas son de ellos y que de aquí no nos vamos a salir, solo muertos vamos a salir, el cuento que siempre decían, ¿no? Claro. Y esa gente todavía permanece ahí. Bueno, pero ahora en esta gestión 2020 tenemos 20.000 viviendas sociales que van a beneficiar a las familias bolivianas, a la gente que sí quiere tener una vivienda, que tiene la posibilidad también de acceder a una vivienda, porque hay que tener los recursos, hay que cumplir los requisitos, en muchos casos se buscan créditos bancarios. Yo creo que más que tener los recursos, el requisito fundamental es ser boliviano, no tener otra vivienda. No tener otra vivienda, ese es un requisito. Que es un requisito fundamental, ser mayor de edad. Y lógicamente el tema de la capacidad de pago, pero no es algo tan normal como le sucedería a un ciudadano, digamos, de clase media alta, ¿no es cierto? Entonces, son más accesibles. Te hablo de cuotas de más o menos de 2.500 bolivianos, dependiendo del lugar donde tú lo quieras adquirir el bien. Una tasa de interés muy cómoda, por ejemplo. Hemos hecho gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de bajar la tasa de 5 a 3, ¿no es cierto? Para esa gente, para que acceda esa gente, porque al final y al cabo, te vuelvo a reiterar, la Agencia Estatal de Vivienda debe ser la cara social del Estado boliviano. Entonces no podemos nosotros medir a esta gente que no tiene recursos económicos y comparar con alguien que sí pueda tenerlo, ¿no? Entonces, porque si no, nosotros no seríamos la agencia y de repente seríamos un agente inmobiliario más del mercado boliviano, ¿no? Entonces, tenemos que generar las diferencias entre uno y otro. Y bueno, 2020, cifras cabalísticas, 20.000 viviendas para nuevos ciudadanos bolivianos, con la esperanza de que puedan contar con un techo en esta gestión. Bueno, muchas gracias por haberme permitido preguntarle todos esos temas que se quedaron pendientes. Acá tenemos, por favor, todos los contactos. Adelante. Sí, yo quiero exhibir esto, por favor. Sí. Realmente sobre lo que te manifestaba con el tema de Papa Francisco.
Préstemelo y usted ahí. No cuesta un solo centavo, el trámite es gratuito, absolutamente gratuito, el trámite es personal, no necesitas intermediario, ¿no es cierto? Y bueno, hay un número telefónico ahí, en realidad 2 números telefónicos al cual puedo llamar en el caso de que pues aparezcan esta gente que vive, ¿no es cierto?, cabalmente de la necesidad de la gente, ¿no? Entonces, simplemente agradecerte por la cobertura y pedirle al pueblo boliviano de que tenga necesidades, se apersone. La Agencia Estatal de Vivienda es de todos los bolivianos, tenemos una gestión, queremos hacer una gestión eficiente y transparente y eso lo vamos a lograr con el concurso de todos. Bueno, muchas gracias, ya tienen los teléfonos, hemos mostrado el cartón, no se dejen engañar, también por si acaso quedó clarito que la Agencia Estatal de Vivienda no cobra dinero para que ustedes puedan acceder a uno de los programas de vivienda social, ahí tienen el cartón. Ahí lo tiene. Y bueno, acompañándonos en este momento el director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, don Alberto Melgar. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Vámonos a la pausa. Aguárdenos unos segundos. Documentales nominados a los premios